Hola a todos. Hace unos días se hicieron públicos los resultados de la última prueba PISA, la correspondiente al año 2022, en la cual Cataluña, el sistema educativo catalán, ha quedado con unos resultados realmente desastrosos. Aquí tenemos el titular del miércoles 6 de diciembre en La Vanguardia, el informe PISA: la educación retrocede en el mundo, cae en España y se desploma en Cataluña. ¿De acuerdo? Lo que las autoridades catalanas de educación achacaron en primer momento al alto nivel de inmigración que existe en Cataluña, para luego al día siguiente, el jueves día 7, pues negarlo, y aquí lo encontramos. Educación niega ahora que el mal resultado de PISA se deba a la inmigración. A todo esto ya poco queda que añadir a todo lo mucho que se ha estado denunciando desde hace muchos años, la degradación sistemática del sistema educativo catalán. Pero lo que sí que sería importante para mí remarcar, un hecho que los medios de comunicación pasan por alto, y es que las pruebas PISA se basan o están orientadas a políticas nacionales educativas. Es decir, podemos mantener la metáfora de que el sistema educativo es un buque que tiene un timón, un buque que tiene un timonel, y por lo tanto este buque puede tomar un rumbo equivocado o un rumbo correcto, se puede rectificar este rumbo. Pero todo esto no es en absoluto lo que pasa en España, que tiene un sistema educativo totalmente descentralizado en las diferentes comunidades autónomas. Pero desde luego, seguro, no es lo que pasa en Cataluña, porque en Cataluña no tiene un sistema educativo, no tiene un proyecto educativo propio, no tiene un rumbo, y por lo tanto no hay nadie al timón, no hay nadie que dirija este sistema educativo hacia un lado o hacia otro. Y esta degradación educativa, esta falta de rumbo educativo, se ve clarísimamente en la asignatura de matemáticas, en la cual los profesores de matemáticas constatamos de forma sistemática, año tras año, que los currículums educativos se van reduciendo, se van licuando, se van degradando sistemáticamente año tras año, donde ahora nos encontramos, por ejemplo, que en primero de bachillerato la asignatura de matemáticas se reduce a 3 miserables horas a la semana para dar tiempo a cualquier otra cosa, como pueda ser robótica, impresión 3D o cualquier otra cosa que sea mucho más vistosa de cara a los medios de comunicación. Ni las matemáticas ni la comprensión lectora son ni han sido en absoluto una prioridad para las autoridades educativas catalanas. La única prioridad, el único objetivo que tienen las autoridades educativas catalanas es la lengua catalana. La prioridad, el protagonismo de la lengua catalana a lo largo de toda la escolarización. Y esto lo podemos ver incluso dentro de la asignatura de matemáticas. Y esto lo podemos encontrar incluso en los criterios de evaluación de la asignatura de matemáticas, en la cual uno de los criterios de evaluación es precisamente el utilizar la lengua catalana en el aprendizaje de las matemáticas como una herramienta de cohesión, inclusión y equidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el contexto de la OCDE, es decir, en el contexto de las pruebas PISA, mientras que en el resto del mundo las matemáticas se consideran una lengua universal, hipersimplificada, hipersimbólica, que supera las limitaciones y las ambigüedades y las fronteras de las lenguas correspondientes locales para generar una lengua común universal, aquí en Cataluña se considera todo lo contrario, es decir, que la matemática se supedita al objetivo final, que es reivindicar la lengua catalana como lengua de cohesión y de equidad. Es decir, es exactamente lo contrario. Es decir, la prioridad es la lengua catalana. Si tenemos en cuenta que además en Cataluña las cifras oficiales dicen que hay un 24, un 25% de población inmigrante, población que tiene muy poco o nada
que ver con la cultura, con la lengua catalana, podemos encontrar realmente el problema fundamental, el objetivo fundamental de la autoridad educativa catalana, que desde luego no es en absoluto la potenciación de las matemáticas. Sí, claro, existe un conseller, una consellera de educación, pero esta figura sirve sobre todo básicamente para reunirse periódicamente con los sindicatos del sector y hacerles ver que son importantes. En realidad, todo el sistema educativo catalán es una especie de galaxia de pequeñas organizaciones, instituciones, agrupaciones, organismos públicos, semipúblicos, privados, fundaciones de todo tipo, es decir, una amalgama inmensa de expertos educativos. Cataluña es el lugar del mundo que tiene más expertos educativos por kilómetro cuadrado. Se dice que, habría que comprobarlo, que si todos los expertos de Cataluña en educación dieran un salto a la vez, el mundo temblaría. Y toda esta amalgama de instituciones, agrupaciones, organismos públicos, semipúblicos, privados, que giran alrededor de la educación en Cataluña, tienen como objetivo fundamental el autoperpetuarse, la autosupervivencia, es decir, seguir siendo ellos mismos, seguir viviendo, seguir pidiendo subvenciones, seguir intentando pedir una subvención, seguir sobreviviendo en el mundo, la autosupervivencia de toda esta galaxia de expertos, de toda esta galaxia de organizaciones. Proyectos, ideas, organismos que aparecen de la nada y que muchos de ellos desaparecen sin saber muy bien por qué idea tenían o quién había detrás de ellos. Un ejemplo para mí bastante indicativo de toda esta idea de magma de proyectos y de magma de organismos es este proyecto que acaba de aparecer hace unos días de primera Olimpiada Femenina de Matemáticas Catalana, una Olimpiada de Matemáticas solo para chicas catalanas. Esta idea por sí misma es una negación absoluta de los valores de respeto, tolerancia y de superar las barreras de género que pueden existir tanto en las matemáticas como en el mundo en general. Pero lo que es importante es que este proyecto no tenemos que entenderlo como un proyecto para mejorar algo educativamente, sino es otra idea más que busca finalmente la autosupervivencia de unos individuos que están detrás y que intentarán pues también tener este lugar en el mundo. La idea de una competición matemática específicamente para mujeres pues es una idea que va absolutamente en contra con otro objetivo que es la de fomentar la ruptura de estereotipos y de ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo las de género o la aptitud para las matemáticas. Es decir, todas estas características propias del sistema educativo catalán no tienen nada que ver con el contexto de la OCDE y de las pruebas PISA, en la cual se valora la capacidad de internacionalización de un conocimiento, en particular de las matemáticas, la capacidad que tienen los sistemas educativos para potenciar las matemáticas como lengua transversal en el mundo científico y en el mundo empresarial, global, mundial. Por lo tanto, todo esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando recibamos estos resultados de las pruebas PISA. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.